Saludamos al doctor Andrés Martínez. Él es parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito. La política ecuatoriana se encuentra en una coyuntura compleja, de alguna manera entrabada por lo que sucede en la Asamblea, que considera, entre otras cosas, la legitimidad y la legalidad de los Pandora Papers y la intervención que en cuentas offshore habría tenido el actual presidente de la República. Quisiéramos, doctor Martínez, conocer su criterio. Muchas gracias, estimado Gustavo. Un saludo cordial a las amigas y a los amigos que nos siguen a través de este prestigioso medio. Yo creo que hay que dividir algunas cosas y hacer algunas puntualizaciones. La primera, por lógica, es que al final del día, nuevamente, el periodismo internacional, a través de la cooperación y, por supuesto, un trabajo conjunto, permite sacar a la luz datos bastante interesantes, muy reveladores, no solamente en el caso ecuatoriano, sino por supuesto alrededor del mundo donde se presentan situaciones relacionadas, en este caso, con el tema de los paraísos fiscales. Lo segundo, es necesario hacer una reflexión que dentro de los paraísos fiscales y obviamente la utilización de estas vías, no siempre el dinero que se va a los paraísos fiscales obviamente necesariamente tiene que venir de una vía ilícita. Hay ocasiones en las que obviamente vienen de vías ilícitas, pero al final del día lo que se busca, entre otras cosas, lo que busca un paraíso fiscal es, al existir un tratamiento que para quien tributa lo considera, entre comillas, muy hostil respecto al número o al porcentaje que debe pagar, al final del día busca un nicho con una legislación mucho más blanda, con más facilidades para poderlo llevar. Eso es lo primero. Lo segundo, precisamente, tiene que ver ya con el caso concreto ecuatoriano. Y en el caso concreto ecuatoriano, yo creo que es necesario hacer una reflexión respecto a cuál es el rol fundamental que tiene la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, conforme lo establece la Constitución de la República, entre sus prioridades más importantes y atribuciones se encuentra precisamente el tema de la legislación y de la fiscalización. Cuando hablamos de Yo quisiera pedirle para generar primero el marco dentro del cual se hace este análisis, doctor Martínez, quizá especificar temas de legalidad, luego lo haremos de legitimidad, de legalidad de las cuentas offshore, de los paraísos fiscales, de los trust funds. ¿Qué son estos? ¿Qué es lo que los hacen o legales o ilegales en el país de sede, en donde se encuentran estos fondos o las oficinas de estos fondos? ¿Y qué los hacen legales o ilegales en los países en donde se origina el dinero que va a esos depósitos? Por supuesto, estimado Gustavo, creo que hay que partir en inicio con un concepto básico de derecho internacional público que se refiere precisamente al hecho de la soberanía. Cada uno de los estados, obviamente cerca de 193 estados alrededor del mundo, son soberanos y en el ámbito de su soberanía, al interior de ese territorio, tienen la capacidad de expedir leyes y, por supuesto, sus regulaciones. ¿Qué ha pasado a lo largo de las últimas décadas? Que obviamente cada vez existe mucho más movimiento. La globalización ha llevado a que las personas no solamente residan en uno u otro lugar. Y en este sentido, ya sean residentes o nacionales en un país determinado, que, por ejemplo, desarrollan su actividad, por ejemplo, véase el caso de un futbolista internacional, de un artista o incluso de un empresario, lo que buscan, entre otras cosas, ayudados a través de un estudio jurídico. Dicho sea de paso, y esto es muy importante tener presente, las filtraciones de los Pandora Papers y previamente de otras investigaciones que se han realizado a nivel periodístico no surgen necesariamente porque estén judicializados, al contrario, surgen usualmente porque salen de oficinas jurídicas, de grandes bufetes jurídicos donde se filtra esa información. Entonces, apoyados de esta asesoría, entre comillas, tributaria, deciden obviamente quienes deberían tributar en el país A, consideran que las condiciones, entre comillas, son muy hostiles respecto del porcentaje que deben pagar, crean obviamente unas cuentas fuera y a través de unos mecanismos, ya sea financieros, tributarios o a través de fideicomisos, la posibilidad de llevar esos recursos a otros lugares. ¿Y por qué el nombre de paraísos fiscales? Al final del día la traducción es lógica, no es otra cosa que un territorio en el cual al final del día el tratamiento que se da a esos recursos
tiene ciertos privilegios. Tiene unos privilegios, por ejemplo, a nivel de tributación, la tributación es mucho menor. También existen mayores niveles de confidencialidad respecto de quién deposita y así de la misma manera, al ser un Estado soberano, hay también ciertos escudos, tanto a nivel fiscal y, por supuesto, respecto de la intervención que puede existir en este sentido. ¿Cuál es el dilema? Y el dilema que obviamente se plantea y que no deja de ser muy importante es respecto del país donde deberían tributar estas personas. Por supuesto, la lógica es que quien al territorio que entre comillas se consideraría como hostil, no le conviene que obviamente estas personas lleven sus recursos y que lleven y que evadan la forma de tributar comúnmente. Al final del día se estaría afectando por obvias razones a las arcas fiscales. Pero aquí viene entre comillas, el juego y viene, por supuesto, también el tema de si ustedes quieren, al final del día, la confusión o a veces la gran discusión respecto de hasta qué punto es correcto que una persona, por ejemplo, domicilie su ejercicio laboral o en su defecto de su empresa en un tercer estado con el propósito de obtener estos beneficios. Si solamente se lo hace con el propósito de obtener esos beneficios, obviamente salta la alerta. Sin embargo, si esta persona está realizando, obviamente, este ejercicio de manera lícita porque tiene, obviamente, unos intereses fuera y es la mejor forma de llevar adelante sus operaciones financieras, también podría hasta cierto punto estar fiscalizado. Aquí viene la gran discusión, si es legal o en su defecto también si es moral. Si es legal, de pronto van a existir, por ejemplo, la legislación de ciertos países permite, obviamente, que si se pasa, por ejemplo, cierto periodo de tiempo una persona residiendo en un país que lo tenga que hacer y que tenga que tributar, o en su defecto, para eso existen precisamente ciertas condiciones y requisitos que se tienen que hacer. Pero por otro lado es precisamente lo que se deja de percibir. Lo que se deja de percibir, obviamente, vía tributos, en teoría siempre ingresan al presupuesto general del Estado de cualquier país y este país obviamente a través de su ejecutivo y a través de los distintos niveles descentralizados, de los gobiernos descentralizados, puede realizar obra pública que beneficia a la colectividad. Claro, pueden haber, y hay de hecho más bien una diversidad de situaciones particulares en cada caso del por qué se acude a los paraísos fiscales. En unos casos podría ser incluso legítima la situación, pero hay una conclusión general, diríamos que mayúscula, que es el hecho de que 10% del PIB mundial, y esto es muchísimo dinero, se encuentra en paraísos fiscales, y que esto, en definitiva, en el balance, hace daño a los países, pues es un 10% sobre el que en definitiva no se tributa. Así es, no se olvide, Gustavo, también uno de los temas que también se debaten siempre y que obviamente están en redicho es el hecho de quién califica qué legislación o qué estado es un paraíso fiscal. Usualmente, ¿qué es lo que ocurre dentro de los estados? Los estados lo que suelen hacer es, a través de sus agencias tributarias, elaborar un listado de países a los cuales el tercer país los califica como que tienen características de paraísos fiscales. Realizan una lista y dentro de esa lista, por ejemplo, incluyen obviamente a determinados países, no voy a decir los nombres, pero ciertos países que tienen obviamente unos regímenes especiales. Sin embargo, lo que está por detrás es que, por lógica, como se entenderá, quienes se les incluye en ese listado de paraísos fiscales tampoco están de acuerdo. Veamos un caso muy particular y que siempre se debate, es un país amigo, es un país cercano y es el caso de Panamá, por ejemplo. Si bien es cierto, tiene una legislación muy particular, con ciertos beneficios de carácter fiscal, tributario y sobre todo de protección y de confidencialidad, no deja de ser un país miembro de la región americana, que es un país con el cual guardamos siempre gran colaboración e intereses y que, por ejemplo, en el caso del Ecuador, en determinados momentos de la historia lo han incluido o no dentro del listado. Entonces, también desde el otro lado, es importante también verlo, también en ocasiones ellos, por lógica, no van a estar de acuerdo que se les incluya en estos listados. ¿Cuáles son las posibilidades de un ecuatoriano, ya sea persona natural o jurídica,
de utilizar como un recurso, digamos, de negocios o de intereses financieros los paraísos fiscales sin caer en una ilegalidad? Bueno, por ejemplo, una particularidad sería que un ciudadano o una persona jurídica, por ejemplo, Juan Pérez y María deciden crear una empresa, ¿sí? Que es una persona jurídica, y esta empresa lo que va a hacer a su vez es crear una empresa adicional, por ejemplo, en uno de estos paraísos fiscales. Para eso existen estudios jurídicos, por ejemplo, en el extranjero, incluso también a nivel nacional, que asesoran con cuáles son las formas de poder crear. Por ejemplo, llegan a un estado que en teoría se lo conoce como un paraíso fiscal y obviamente cumplen unos requisitos. Y los requisitos para la creación son, entre otras cosas, que en teoría llegan como inversionistas. Realizan una inversión, crean obviamente la persona jurídica en ese territorio y, por ejemplo, el día de mañana a Juan y María, que realmente realizan la actividad en el Ecuador, que obviamente deberían en teoría tributar, le piden a la compañía que le tienen que pagar, a la compañía rojo, que no le pague en las cuentas nacionales y que no le pague a Juan y María, sino que le paguen en la empresa que crearon ellos en, por ejemplo, un paraíso fiscal. Entonces, obviamente, la transacción ya no se realiza en territorio ecuatoriano y en consecuencia, obviamente, el pago ya no se puede visibilizar. ¿Cuáles son los beneficios, entre otras cosas, de los paraísos fiscales? El paraíso fiscal no solamente es respecto al tema tributario fiscal, sino también, por supuesto, a los asuntos de confidencialidad. Y ese es un tema por cuerda separada que también podría traer mucha cola respecto de a veces ciertas operaciones financieras que no quieren que sean verificadas, por ejemplo, dentro de un régimen nacional. ¿Y cuál es la gama de acciones ilegítimas con respecto a los paraísos fiscales? Mucho hemos escuchado en varios juicios que se han dado en el Ecuador, depósitos que se hacen a o desde paraísos fiscales. Claro, como ponía en el ejemplo anterior yo ponía de una operación lícita, pero también podría ocurrir exactamente de una operación ilícita, en el sentido de que Juan y María, que tienen la empresa en el Ecuador, que están realizando la obra en el Ecuador, por ejemplo, una infraestructura, ¿sí? Piden que obviamente el pago normal se lo haga en el Ecuador, pero, por ejemplo, el dinero que ya sea por corrupción o obviamente por otra razón, se lo pague a través del paraíso fiscal. Entonces, claro, si hacen una investigación posterior en el ámbito nacional, verificarán que solamente se le pagó por la infraestructura y en teoría no habría ese soborno o en su teoría esa práctica de corrupción, cuando en realidad sí ocurrió, pero lo que se hizo fue poner un escudo a través de un tercer estado, para poder realizar esta operación de carácter ilícito. Dentro de esta dinámica financiera, doctor Martínez, ¿qué papel juega el ISD, impuesto a la salida de divisas? Bueno, ahí hay un tema fundamental. Veamos nuevamente un ejemplo. Pongamos en el caso de Juan y María, pensemos que no son nacionales, no son extranjeros. Cuando llegan ellos a invertir, ¿sí? En teoría, como son capitales extranjeros, el momento que llegan a invertir, su idea es que vienen con dinero, con obviamente en este caso con divisas extranjeras, invierten en el país, ponen, no sé, un negocio de comida y su idea es, como ellos no residen aquí, no viven aquí, en determinado momento querrán sacar ese dinero. ¿Cuál es la lógica del impuesto de salida de divisas? El impuesto de salida de divisas persigue, entre otras cosas, que los dólares, las divisas, no migren tan rápido, ¿sí? Y no se vayan, sino que al contrario se queden dentro de la economía, y lo que se les pone es un impuesto que se vendría interpretado como un castigo. ¿Cuál es el rol que tendría en este caso, por ejemplo, los paraísos fiscales para poder aplicar en el caso concreto? Pedirían obviamente que no se les pague en el Ecuador, sino que se les pague en el extranjero en cuentas que tengan domiciliadas en paraísos fiscales, con lo cual la operación, la transacción que se hace ya no va a poder ser verificada, en este caso por la agencia tributaria de cada uno de los países. Ahora, aterrizando en el país, doctor Martínez, ¿hasta qué punto se justifica las acciones que se están dando en la Asamblea? ¿Cuánto se debería investigar este tema para dejar clara y transparente la posición del presidente de la República? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta, y eso empezaba en la entrevista diciendo, hay que distinguir dos situaciones. Una que es la 100% política,
a la cual, por supuesto, le corresponde a la Asamblea Nacional, y por otro lado es lo que le corresponde, en este caso, a la investigación desde la perspectiva penal a la Fiscalía, que obviamente son por cuerdas separadas. Concentrándonos en el caso de la Asamblea, por supuesto que puede surgir la duda legítima de los asambleístas de querer investigar, pero también no es necesario también ser objetivos y ser claros respecto de lo que determina tanto la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, respecto de la idea de comisiones especializadas. La idea precisamente que persiguen las comisiones especializadas es que un grupo de asambleístas que, dicho sea de paso, la eligen que se eligen en el propio seno de la Asamblea, son las que obviamente se encargan de tratar los asuntos especializados. En este caso existe una comisión de fiscalización y la lógica, el deber ser, sería que precisamente sea quien empiece a realizar el trámite y la investigación de ser el caso. Sin embargo, obviamente esto no puede estar, y sería ingenuo pensar que no va a estar por detrás intereses políticos, y los intereses políticos hacen que, dado quiénes son los miembros de la comisión de fiscalización, prefieran la oposición buscar otra comisión que se encargue de iniciar el trámite. Sin embargo, Pero aquí no se están violando normas parlamentarias. bueno, lo que es importante que se tenga presente es que cuál es el objetivo tal vez final que persiguen la oposición. La oposición persigue obviamente una censura y una investigación de una posible destitución del primer mandatario a través de esta situación. Tanto es así, hemos escuchado y es de conocimiento público que la comisión que se auto tomó para sí la posibilidad de realizar la investigación, ha dicho que lo inicia por grave conmoción interna. Hay que leer entre líneas y tampoco hay que ser ingenuos. La Constitución de la República establece que uno de los causales para poder aplicar la muerte cruzada inversa, es decir, en este caso de la Asamblea al Ejecutivo, ¿sí? No del Ejecutivo a la Asamblea, es precisamente por una grave conmoción interna. La utilización de los términos y lo que están haciendo parece que conduce a eso. Sin embargo, también hay que ser muy cuidadoso y en este caso yo creo que la Asamblea debería ser muy cuidadosa precisamente respecto del procedimiento que están realizando. La lógica sería que lo haga la Comisión de Fiscalización y que después llegue al Pleno, no que una tercera comisión que obviamente al parecer no tiene un interés legítimo en el tema, sino por quienes son sus miembros, inicie la investigación. Dejando por un momento de lado esto de los paraísos fiscales, ¿qué riesgos se corre el presidente de la República en términos de estabilidad del gobierno? Si es que con respecto a la ley creando oportunidades, asume la posición de que ésta debe entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley. Bueno, la lógica que se debería seguir en ese caso, si, por ejemplo, los señores asambleístas o otros colectivos o incluso ciudadanos no están de acuerdo con la misma, sería precisamente el inicio de una demanda de inconstitucionalidad. Eso sería respecto de la ley. Otra cosa es lo que se podría hacer respecto del el Ejecutivo como tal. Obviamente, la Asamblea Nacional, había dicho desde el inicio, tiene la posibilidad de cuenta para sí con acciones de control de gobierno, y dentro de las acciones de control de gobierno se establecen, entre otras, precisamente la de abrogarse funciones que no le pertenecen. ¿Podría configurarse un desacato del presidente a la función legislativa? Para el legislativo, yo estoy hablando desde la posición del legislativo, yo creería que el legislativo creería que sí, por obvias razones, porque diría, a mí me corresponde legislar. Sin embargo, ahí viene después la interpretación. No todo es blanco y negro, y la interpretación que da el Ejecutivo es que como no se ha tramitado y como no se tuvo conocimiento de la misma, al ser un proyecto de ley económica urgente, a los 30 días entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. La Asamblea dice que ese plazo fue cortado el momento que lo devolvió. Ese es realmente el dilema y la interpretación que se podría dar. En esta pulsación de fuerzas, ¿cuál cree usted que sea el camino adecuado a seguir, doctor Martínez? Yo creo que el camino adecuado debe ser el que mejor se corresponda a los intereses de los ciudadanos.
Estamos viendo un espectáculo de política, de realpolitik, entre el Ejecutivo y el Legislativo, midiendo fuerzas, cada uno mostrando cuál puede tener más o menos poder, con amenazas que van y vienen de una posible realización de muerte cruzada, ya sea por parte del Ejecutivo o por parte del Legislativo. ¿Quién puede más o quién teme más también en este sentido? Cuando creo que hay asuntos prioritarios relativos a la reactivación del país y, por supuesto, a los asuntos relativos a la seguridad, que deberían ser realmente los que se estén tratando. No estoy diciendo para nada que, obviamente, situaciones como los Pandora Papers deben ser analizados. Por supuesto que sí, pero creo que hay condiciones mucho más urgentes que requieren un pronunciamiento y una investigación por parte de las autoridades competentes, sobre todo porque eso garantiza el bienestar de los ciudadanos. Gracias, doctor Martínez. Muchas gracias a ustedes. Declaraciones del doctor Andrés Martínez. Él es parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito. Nos vamos a una breve pausa.